Perfecto. Entonces, chicos, todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la presentación de Irene. Irene es una geóloga e investigadora postdoctoral del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, especializada en los procesos geológicos que dan origen a los depósitos minerales. Su enfoque multidisciplinario combina mapeo geológico, estudios estructurales, geoquímicos e isotópicos, junto con caracterización paragenética. Ha trabajado en investigación de campo en diversas partes del mundo y domina técnicas avanzadas del laboratorio. Ganadora del Premio L'Oréal UNESCO por sus contribuciones científicas, Irene también es autora del libro Todo lo que brilla, donde explora el rol fundamental de los metales de la vida moderna y la transición hacia un futuro más sustentable. Además, una activa promotora de la participación de mujeres en ciencia y del trabajo interdisciplinario para abordar grandes desafíos actuales. Dejamos, sin más preámbulo, a Irene con su charla de ahora. Muchas gracias, Irene. Solo para actualizar, ya no soy investigadora postdoctoral hace varios años, trabajo ahora como académica en la Universidad Católica acá en Santiago de Chile. Verdad, actualización moderna, ahora sí. Bueno, las diapositivas van a estar en inglés, disculpen eso, que la presentación que iba a mostrar hoy día está en otro computador, así que armé algo que tenía con otra presentación, pero están en inglés, así que supongo que la mayoría sabe inglés y para el caso voy a estar hablando en español, así que no se preocupen. Bueno, lo que voy a estar hablando el día de hoy va a ser un overview de los depósitos de óxidos de hierro, cobre, oro, cuyas siglas son IOCG, desde una perspectiva andina. Pero para empezar, antes de empezar con eso, cabe preguntarse qué son los depósitos IOCG, como el cuándo, cómo y dónde. Este tipo de depósitos están distribuidos por todo el globo, como se puede ver en la figura, y también en todo el tiempo geológico. Los más antiguos son del Arqueano, correspondientes al dominio de Carayás en Brasil, y los más jóvenes vendrían a ser del Mesozoico, que son aquellos que encontramos en la franja andina. Es un tipo controversial de depósito en el sentido de que no hay un consenso de cómo se forman, y tienen cantidades significativas de cobre, oro y otros elementos que pueden ser interesantes, como puede ser el uranio, el molibdeno, níquel, cobalto y otros. Están enriquecidos en óxidos de hierro, eso puede ser magnetita y o hematita. Tienen un fuerte control estructural, por lo tanto la geología estructural es muy importante cuando estudiamos este tipo de depósitos, y no necesariamente están relacionados a intrusiones ígneas, aunque este es un punto en el que ha avanzado bastante el conocimiento en estos últimos años. Ahora, la idea un poco es hacer un overview de este tipo de depósitos en los Andes, entender su setting tectónico, fuentes fluidos, setting estructural, depósitos que pueden estar relacionados a los IOCG, estadios de alteración y ver algunos tipos de depósitos IOCG andinos específicos. Entonces la perspectiva andina es bastante diferente a la de aquellos otros depósitos IOCG del Proterozoico o del Arqueano, que están en el resto del globo, en el sentido de que desde una perspectiva tectónica estamos en un setting tectónico bastante bien definido, que es el del margen activo. Tenemos subducción y entendemos bastante bien que había subducción durante la formación de estos tipos de depósitos en los Andes. Esto es diferente, por ejemplo, con aquellos depósitos que están formados en Australia o en otros cratones, donde puede haber magmatismo anorogénico o también colapso orogénico. Por lo tanto, esta es una oportunidad buena para poder entender quizás más de los procesos complejos que dan paso a la formación de este tipo de depósitos. Ahora, la franja andina de los IOCG se extiende desde el centro sur de Perú hasta Chile central. Y como mencionaba previamente, es la franja más joven y también una de las mejor expuestas de depósitos IOCG y aquellos otros relacionados al clan. En términos de su formación de tiempo, se forman entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior o medio, y están generalmente hospedados en rocas volcánicas que son precursoras de cuencas marinas que se formaron en ambiente de extensión, producto de subducción de alto ángulo. Los ejemplos más famosos que encontramos en los Andes, en Perú, vendría a ser Mina Justa, Marcona o Raúl Condestable, y en Chile, Candelaria y Manto Verde. Este tipo de depósito se formó justo al final o durante esta subducción de alto ángulo que caracterizó este tiempo geológico. Ahora, ¿qué pasa con la subducción de alto ángulo? Por un movimiento de rollback, o sea, cuando la placa va hacia este movimiento, en vez de haber compresión en el trajarco, que es lo que encontramos la mayoría del tiempo hoy en día, hay extensión, hay tensión. Y eso hace que se formen cuencas extensionales, que pueden tener sedimentos marinos, pero también hay volcanismo asociado. Ahora, en la parte andina de los IOCG, en la parte de Chile,
La mayoría de estos depósitos están asociados directamente o de manera espacial bastante cercana con el sistema de falla Atacama, que es un sistema de falla de más de 1000 kilómetros de longitud, de orientación más o menos norte-sur, y con una compleja historia de movimientos transtensivos, transpresivos, que lo ha caracterizado. Ahora, simultáneo a la formación de depósitos IOCG, también encontramos depósitos IOA, que vendría a ser óxidos de hierro apatito, que son de hecho la mena de hierro más importante que tenemos en el país. También podemos encontrar depósitos estratoligados de cobre-plata e incluso algunos depósitos de tipo porfio. Ahora, mencionaba que era un depósito un poco controversial en el sentido de que hay diferentes modelos para explicar el origen de los fluidos, como también hay diferentes modelos para explicar los controles estructurales. Y ahora mostrando un poco más este ejemplo de la subducción de alto ángulo, es algo que no solamente vemos en la parte chilena de los Andes, sino también hay estudios que muestran esta subducción de alto ángulo en el lado peruano de la franja, donde encontramos también estas cuencas de trasarco asociadas a extensión en el trasarco. Ahora, en términos de las fuentes de fluidos, hay tres modelos principales que se han propuesto para las fuentes de fluidos para depósitos IOCG. El primero tiene que ver con fluidos que derivan de un cuerpo magmático en profundidad, que exsuelve los fluidos, y un poco más parecido a lo que entendemos de la formación de un porfio. El segundo modelo incluye fluidos evaporíticos que vendrían de estas cuencas extensionales de Trasarco, que estarían aportando la salinidad, el Cl y el sodio a todo el sistema, y que sería muy importante para el transporte de metales. Y aquí básicamente los metales, en vez de venir de una fuente magmática en profundidad, vendrían siendo lixiviados de la roca caja. Y el tercer modelo tiene que ver con fluidos metamórficos, que no vamos a hablar mucho de eso porque no es un tipo de modelo que se propone para los Andes. En términos de la fuente de los fluidos, estudios que se han hecho muestran que hay bastante variabilidad. Podemos ver ese recuadro que está en la esquina, en que se pueden hacer estudios de isotopía de azufre en sulfuros, y sabemos que números cercanos al cero corresponden a un origen magmático hidrotermal, pero vemos que depósitos como Raúl Contestable tienen un rango bastante más amplio que va de los menos 30 a los más 30, indicando que de todas maneras hay una mezcla con otros tipos de fluidos. Ahora, en general, han habido estos modelos medio que se contraponen, que uno es como las evaporitas o fluido externo versus los fluidos magmáticos hidrotermales, y lo que hemos visto en estudios de detalle in situ, en sulfuros, principalmente en pirita, esto ha sido en el depósito Candelaria en Chile y Mina Justa en Perú, que la mayoría de los sulfuros de las etapas principales de mineralización tienen asignaturas de magmático hidrotermal, pero sí vemos un trend en que aquellas etapas que son más tardías tienden a mostrar asignaturas que se relacionan más a fluidos externos, probablemente vaporíticos, pero en los estadios finales de formación del depósito. No así es el caso Raúl Contestable, que de nuevo vemos una mezcla, no solamente con fluidos evaporíticos, sino también posiblemente un aporte de origen sedimentario, que vendrían a ser esos números muy negativos de isótopos de azufre. Así que en realidad vemos una mezcla de ambos tipos de fluidos. Ahora, en términos como la geología estructural y como ambiente tectónico, hay un modelo que propone que la formación de los IOCG en los Andes justamente se relaciona específicamente este periodo de extensión o transtensión en el Trasarco que ocurrió entre el Jurásico temprano a Cretácico medio. Una segunda, y en el fondo en este modelo, ya cuando se pasa a la compresión o transpresión, empezaría la formación de depósitos de tipo porfio. Un segundo modelo propone que en realidad aquellos IOCG que se forman de los 120 millones de años en adelante en los Andes están asociados más bien al inicio de la compresión transpresión, que se origina a raíz de la apertura del Océano Atlántico, que hace que la subducción sea más rápida y de esa forma la placa que subducta subiría de temperatura y disminuiría su ángulo de subducción. Entonces, un modelo en el fondo propone que tiene que ser todo extensivo, transtensivo, y otro que se relaciona más con compresión transpresión. Y lo que vamos a ver es que en realidad podemos encontrar mineralización asociada a ambos estilos, lo que sí siempre vemos que tiene que haber algún tipo de componente de rumbo, o sea, tienden de ser o transtensión o transpresión. Ahora, ¿cuál es la relación con el magmatismo? No hay una relación muy clara. La mineralización, como mencionaba previamente, no está hospedada en intrusivo, con la excepción de aquellos tipos de depósitos IOCG que están hospedados en zonas de falla o de cizalle dentro de un intrusivo.
pero no vemos el tipo de mineralización que encontramos, por ejemplo, en los porfios cupríferos, en que la mineralización está directamente hospedada en los intrusivos y sabemos que hay una relación directa. Ahora, estudios muy recientes han trabajado viendo la química circones como un indicativo de fertilidad, y lo que han mostrado es que efectivamente hay algunos intrusivos que tienden a tener asignaturas más fértiles, y voy a hablar de esto más adelante al final de la charla, y otros con asignaturas menos fértiles, y podemos incluso relacionarlos con aquellos de asignaturas menos fértiles que se asocian a un magma que esté deshidratado, por ejemplo, o reducido, se asocian a mineralización tipo IOA, y aquellos que tienen una asignatura más fértil, que quiere decir un magma más hidratado y más oxidado, se asocian con la mineralización tipo IOCG. Ahora, este es un modelo que se publicó hace bastante tiempo, esquemático de la mineralización tipo IOCG y los estilos de mineralización que podemos encontrar. Se van viendo algunas partes de este esquema, y lo primero que quiero mostrar es un poco cuál es la relación entre la mineralización IOCG y la de la mineralización tipo IOA, que vendría a ser esta parte más profunda del sistema. Y lo que vemos en general es que está lleno de distritos, o casi todos los distritos que contienen depósitos tipo IOCG, también contienen depósitos tipo IOA. Vemos esto, por ejemplo, en el distrito Kiruna, en el norte de Suecia, donde encontramos depósitos IOA, de hecho los más grandes del mundo, y también encontramos depósitos IOCG muy cercanos en edad y geográficamente. Y luego si nos pasamos a los Andes, el ejemplo es más claro todavía, que encontramos de manera muy cercana, relacionada geográficamente y también temporalmente, depósitos tipo IOCG y depósitos tipo IOA. Ahora, recordemos, los tipos de depósitos IOA son depósitos de hierro, son principalmente magnetita, con una alteración hidrotermal, o sea, con una alteración que se distingue por tener apatito y actinolita. Y lo que se ha propuesto como relación de manera simplificada entre ambos tipos de depósitos es que los IOA tendrían a ser las raíces de los depósitos IOCG, un poco como es la relación entre depósitos epitermales y depósitos de tipo pórfido. Esta es una visión que se ha tenido la mayoría de los años, yo creo que ahora último ha ido cambiando bastante, y eso se lo voy mostrando después unas cuantas diapositivas más, pero tendría a ser una relación más bien vertical. Ahora, si nosotros hacemos una especie de columna en que mostramos la mineralización IOA como la más profunda, vemos algo que es más bien como transitorio entre ambos tipos de depósitos, y luego encontramos la mineralización tipo IOCG, donde domina la magnetita como óxido de hierro, y en la parte más somera y de menor temperatura y más frágil encontraríamos la mineralización tipo IOCG, donde domina la hematita. ¿Ya? Entonces ahí hay algunas fotos de cómo se verían los diferentes estilos de mineralización si esto fuese un continuo vertical. Pero, ¿qué pasa? Encontramos ciertos distritos, por ejemplo, este que está alrededor de la ciudad de Vallenar, donde hay mineralización tipo IOCG, en el mismo horizonte estratigráfico que mineralización tipo IOA. Y no sé si se ve, puedo apuntar con el mouse si se ve, pero esto lo podemos ver, por ejemplo, con Filipinas, que es un IOCG, que se encuentra alineado casi en el mismo roca en términos como estratigrafía con los colorados. Y vemos otros ejemplos similares, lo que implicaría que este modelo vertical no siempre funciona, porque si yo encontrara un IOA, en la práctica no debería haber un IOCG porque ya estoy muy profundo en el sistema. Así que eso es algo que quiero que tengan en mente y lo vamos a revisitar más adelante. También podemos formar mineralización de tipo skarn y IOCG. Y esto va a ocurrir si la roca huésped es reactiva, por ejemplo, si hay carbonatos. Lo que vemos acá es que podemos encontrar fases prógradas anhidros, que son ricas en granate, en piroxeno o en magnetita, que están seguidas con una fase hidro, que puede tener crinolita, magnetita o hematita, feldespato potásico, y ahí encontraríamos sulfuros también. Este no es un tipo de depósito que esté bien definido en los Andes, pero sí encontramos ciertos ejemplos. Estas son algunas muestras cercanas en un prospecto que se llama Santo Domingo, donde, por ejemplo, encontramos epidota, clinozoicita y ciertos minerales que son relacionados con mineralización de tipo skarn, también con granates, y al mismo tiempo también encontramos sulfuro. O sea, es un estilo de mineralización que también se puede formar en la franja andina. Ahora, ¿qué pasa con la parte más somera de estos sistemas? Aquí es donde todavía tenemos muchas preguntas por responder, pero no entendemos muy bien cuáles son los tipos de mineralización que pueden estar asociados. Sabemos, por ejemplo, que hay estudios previos que han mencionado una potencial relación de depósitos estratoligados de cobre-plata con depósitos IOCG, y voy a mostrar algunos ejemplos de
distritos donde encontramos ambos tipos de mineralización, también con vetas de plata, y tampoco tenemos mucha idea de la zonación de los metales que ocurre hacia las partes más someras. Sabemos que aquellos IOCG que son de más alta temperatura tienden a tener más níquel y menos cobalto, es decir, cobalto no cobre. Y también incluso podemos encontrar mantos de manganeso asociados a este tipo de depósitos. Ahora, aquí hay un par de ejemplos de zonas donde tenemos mineralización IOCG y estratos ligados de cobre-plata. Primero podría ser en la zona de Copiapó, donde encontramos Candelaria, que es el depósito IOCG económicamente más significativo de los Andes, y directamente hacia el oeste encontramos una serie de pequeños depósitos estratificados de cobre-plata. Algo similar ocurre en Antofagasta, o sea, en la región de Antofagasta, donde encontramos el depósito Marimaca, que es un tipo de depósito IOCG, y hacia el oeste encontramos Mantos Blancos, que de nuevo es un depósito estratoligado de cobre-plata. Otro ejemplo, un poco más al sur, vendría a ser la zona de Talcuna y Arqueros, donde aquí también encontramos mineralización tipo IOCG, que está más profunda en la estratigrafía y más cercana a plutones, versus aquella mineralización estratoligado de cobre y plata, que se encuentra más arriba en la estratigrafía y que también se asocia con estas vetas de plata. Entonces vemos aquí los distintos tipos de mineralización que si empezamos a jugar con la geocronología, con las edades, solapan, indicando que quizás podrían ser parte de un mismo evento. Pero estas son cosas que todavía nos falta entender y estudiar. Ahora, en términos de la alteración hidrotermal de este tipo de depósito, si nosotros vemos las rocas así de la nada, y les voy a mostrar algunas fotos después para que se asusten, a veces es muy difícil de entender qué es lo que está pasando. A diferencia de los depósitos de tipo porfio-cuprífero, en que hay una zonación de alteraciones bastante bien definida espacialmente, en el caso de los IOCG es un poquito más enredado, porque lo que vemos son una serie de alteraciones que van desde mayor temperatura a menor temperatura que se van solapando unas con otras. ¿Ya? Entonces vemos un cambio en los estilos de alteración en términos de una baja en la temperatura y presión en el sistema. En este sentido, podemos ir viendo cada estilo de alteración que va ocurriendo desde lo más temprano y mayor temperatura hasta lo más tardío y de menor temperatura. Entonces, la primera alteración que se encontraría vendría a ser la alteración sódico-cálcica, es muy característico del sistema mineral de tipo IOCG, y la mineralogía está controlada principalmente por la roca huésped que hay. Lo que encontramos principalmente como minerales de alteración albita y escapolita en rocas más félsicas. Recordemos que la escapolita es un silicato muy salino, entonces aquí también entra la idea de la participación de fluido evaporítico. Y en rocas más máficas podemos encontrar albita, criolita, dióxido, que es un tipo piroxeno, y también escapolita, e incluso puede haber un poco de magnetita. De todas las alteraciones, aparte de ser la de mayor temperatura, es también la de mayor extensión. Su extensión va hasta los cientos de kilómetros cuadrados y es tremendamente pervasivo, y es preminización. Esta alteración sódico-cálcica indica fluidos de alta temperatura, de por lo menos más de 500 grados Celsius, muy salinos y con alta extensión lateral, y que nos ayuda quizás para poder empezar a determinar qué zonas podrían potencialmente tener mineralización tipo IOCG, ya que justamente tienen esta extensión muy grande. Aquí hay un ejemplo de alteración sódico-cálcica, y los ejemplos que pongo acá son de varios IOCG alrededor del mundo. También es importante mostrar de que hay ciertas características que se repiten. Pedra Branca es parte del distrito Carayás en Brasil. Great Bear está localizado en Canadá. Concluri está en Australia y Alcaparrosa es acá en los Andes. Y aquí vemos, por ejemplo, alteración de albita en todos estos casos. Un caso similar es con la escapolita, en que aquí tenemos un ejemplo en Candelaria, que también es parte de los Andes, y de Pedra Blanca en Carayás, en Brasil. Seguido de alteración sódico-cálcica y sobreimpuesta a esto, encontramos alteración cálcica férrica. La alteración cálcica férrica se compone principalmente de magnetita, apatito y actinolita, pero cuando hay rocas reactivas podemos también formar algunos minerales como de tipo skarn, como granates o piroxenos o incluso epidotas. También una alteración de alta temperatura, generalmente las rocas se ven bastante oscuras por los minerales de alteración, es extenso, pero menos que la alteración sódico-cálcica, y este es el tipo de alteración que podría, por ejemplo, hospedar o formar mineralización tipo IOA. Pero importante mencionar, este es el tipo de alteración. Si encontramos este tipo de alteración no implica que haya un IOA, pero en casos favorables se podría formar este tipo de mineralización. Luego pasamos a alteración férrica potásica, que puede tener un poco de calcio, que se divide entre alta y baja temperatura, y esta es la alteración principal que se relaciona con la mineralización
en depósitos IOCG. La de alta temperatura se caracteriza por tener feldespato potásico, por tener biotita y poder también tener magnetita. Y aquí encontramos sulfuros, como puede ser calcopirita y pirita, que son los que encontramos principalmente en los Andes, pero también en algunos depósitos podemos encontrar bornita o incluso calcosina. La expresión de baja temperatura de este, que vendría a ser, por ejemplo, las mineralizaciones IOCG quizás más someras o de ambiente más frágil, tienen también feldespato potásico, pero pueden tener sericita o mica blanca, clorita, carbonatos y hematita como óxido de hierro principal en vez de magnetita. Y por supuesto también sulfuros. Se asocia este tipo de mineralización con la alteración, con la mineralización de cobre y está espacialmente bastante más restringido que las alteraciones anteriores. Entonces vamos viendo que a medida que se van solapando las alteraciones, va bajando la temperatura, pero también va bajando la cantidad, o sea, la extensión espacial que tiene la alteración. Aquí hay unos ejemplos de alteración de alta temperatura, potásico-férrica. Vemos el de Great Bear, que está acá, este ejemplo, como el feldespato potásico, a veces microcristalino y no se nota. Entonces, hacemos teñidos para poder identificarlo. Esto es un caso de Canadá, Andas Norte, es otro caso el distrito Carayás en Brasil, y Santos y Candelaria vendrían a ser en los Andes. Luego encontramos de baja temperatura, que en los Andes nuestro mejor ejemplo vendría a ser Manto Verde. Manto Verde tiene este tipo de mineralización bastante como bien desarrollada. Y también el caso de Olympic Dam, que de hecho es el IOCG más grande del mundo, por lejos, lejos, lejos. Este contiene hematita principalmente en vez de magnetita. Y por último podemos encontrar también una alteración hidrolítica de más baja temperatura, tiende a ser bastante más frágil, forma brechas, por ejemplo, como en el caso de esa foto en Candelaria. Esta se caracteriza por tener muscovita o mica blanca, clorita, también puede tener un poco de hematita, carbonatos y cuarzo. Es común en las zonas más someras de mineralización, pero también en estadios más tardíos, o sea, cortando todas las alteraciones anteriores. Y en estos casos también pueden encontrar que la hematita puede reemplazar a la magnetita. Y este es un modelo esquemático de los diferentes tipos de alteración que encontramos y también los diferentes tipos de mineralización que pueden formar, como por ejemplo cálcico férrico, puede formar mineralización tipo IOA, IOCG potásico férrico de alta temperatura, puede formar mineralización IOCG rica en magnetita, y la de baja temperatura, más bien IOCG tipo rico en hematita y de ambiente más frágil. Pero la realidad es esta. Así se ven los sondajes en un ambiente IOCG, que es lo que pasa, todas las alteraciones están sobreimpuestas una sobre otra, y puede ser bastante difícil para, por ejemplo, mapear o tratar de entender y desenredar, pero si uno empieza a entender las alteraciones como diferentes fases que se van solapando una sobre otra, se va haciendo un poco más simple de entender que, por ejemplo, en la primera foto que vemos ahí en la esquina, hay alteración potásica que está sobreimpuesta a una alteración clásicoférrica, y eso uno lo puede ver cuando ya entiende cuáles son las mineralogías y los estadios de cada tipo de alteración. Ahora, ¿quién controla los estilos de mineralización en los Andes? Tenemos que recordar que no están hospedados en un intrusivo, entonces diferente de los pórfidos. Entonces, ¿qué pasa? Los fluidos necesitan poder ascender, y eso implica que necesitamos estructuras, y los fluidos también necesitan poder precipitar, por lo tanto necesitamos espacio. En ese sentido, la permeabilidad de la roca caja y los controles estructurales van a ser nuestros aliados más importantes cuando tratemos de entender los estilos de mineralización que encontramos en los IOCG. Ahora, en los Andes encontramos tres estilos de mineralización principalmente de tipo IOCG. El primero son IOCG en tipo betas, que corresponden a los IOCG más antiguos, que son aquellos que se localizan más hacia el oeste del margen. Tienden a ser de alto... de tener concentraciones de cobre bastante altas y están alojados en rocas intrusivas, pero su formación o los fluidos son posteriores a las rocas intrusivas. ¿Y qué es lo que pasa? Se alojan en zonas de estructuras, ya sea zonas de cizalle, dentro de intrusivos. Ya ejemplos de esto podría ser Astillas, Las Ánimas o Marimaca en el norte de Chile. El segundo tipo de estilo de mineralización que encontramos es aquellos que están alojados en fallas o tipo brecha o de control estructural. En este caso están principalmente hospedados en rocas volcánicas, pero volcánicas no muy permeables o reactivas, y van a estar justamente la mineralización va a estar más bien alojada dentro de un sistema de falla.
El ejemplo principal de este es Manto Verde, pero también Sierra Norte o Montonero. Y por último encontramos aquellos IOCG que que tienen un fuerte control estratigráfico, donde la mineralización está principalmente hospedada en horizontes estratigráficos que tengan una buena permeabilidad y también una roca caja que pueda ser reactiva. En este sentido, son principalmente rocas volcano-sedimentarias, donde encontramos intercalaciones de lavas, con tobas, con areniscas volcánicas, etc. Y algunos ejemplos de estos son Santo Domingo, Candelaria también, o El Espino, ya en la zona de Illapel. Voy a mostrar algunos ejemplos de cada tipo de mineralización. El primer ejemplo que voy a mostrar es de Astilla. Astillas es un depósito tipo IOCG que está hospedado en rocas intrusivas de aproximadamente 135 millones de años y más en detalle está hospedado dentro de una zona de cizalla. Si nosotros, por ejemplo, vemos un detalle del modelo geológico, se puede ver que está en la zona, hay zonas de fallas, zonas de cizalla, contacto entre rocas intrusivas y rocas volcano-sedimentarias, y ahí es donde se forman los cuerpos de mineralización de Astillas. Ahora, Astillas es un depósito bastante interesante, ha tenido estudios, bueno, recientes, muy enfocados en su geocronología también, donde encontramos que hay un evento de mineralización aproximadamente a los 130 millones de años, pero también encontramos eventos de mineralización millones de años posteriores, como puede ser el caso de sulfuros que se han datado usando reniosmio, que han dado edades entre los 116 y 115 millones de años. Entonces también es un buen ejemplo para mostrar la larga data y también complejidad en estos estilos de mineralización. Ahora, el modelo de formación de astillas justamente está hospedado en una zona de falla, una zona de falla más bien transtensional, recordemos que tiene una edad de aproximadamente 135 millones de años, entonces hay también vetas tensionales que se forman, pero ¿qué pasa? Que pasados los 130 millones de años, encontramos en movimientos transtensivos, empiezan a formarse la mineralización, y tenemos después posteriores, donde la mineralización hay un segundo evento de mineralización asociado más bien a la inversión de fallas y un ambiente más bien compresivo o transpresivo. Y esto es un poco lo que mostraba previamente en los modelos estructurales, que finalmente podemos encontrar mineralización de sulfuros asociado tanto a un ambiente transtensivo como también a un ambiente transpresivo, pero es muy raro que lo encontremos asociado a extensión o compresión. Siempre hay un componente de rumbo asociado. Y bueno, finalmente, incluso en el caso de Astillas, hay casos de telescopeo y etapas mucho más tardías de mineralización. La segunda zona que voy a mostrar es la de Santo Domingo y Manto Verde, que está en la región de Atacama, justo muy cercano a la ciudad de Diego Almagro, donde encontramos el depósito Manto Verde y Santo Domingo. La gracia de esto es que estos dos depósitos se formaron al mismo tiempo, entre más o menos como los 125 a 117 millones de años, dependiendo de las dataciones, y tienen estilos de mineralización bastante diferentes. Manto Verde es un tipo de IOCG de control estructural, hospedado en fallas, versus Santo Domingo, que tiene un fuerte control estratigráfico. El manto verde está alojado directamente dentro de la falla Atacama, y como podemos ver hay diferentes como focos de mineralización que son parte de la falla en sí. Y la gracia es que tiene manto verde, que es muy interesante, es que vemos dos estilos de mineralización IOCG que se contraponen una con otra, producto de que está entre una falla y hay movimiento de bloques. Vemos en la zona más somera mineralización tipo IOCG de baja temperatura, donde predomina principalmente la hematita como óxido de hierro principal, en conjunto con feldespato potásico, calcita y por supuesto sulfuros. Y en la zona más profunda vemos principalmente mineralización asociada con magnetita como óxido de hierro principal, también con feldespato potásico y puede haber también biotita. Entonces aquí vemos de nuevo ese cambio de más alta temperatura a más baja temperatura en una vertical. Ahora, el caso Santo Domingo es al revés. Aquí la mineralización está hospedada en un horizonte estratigráfico permeable, que es una roca volcano-sedimentaria, y lo que vemos es que en realidad la zonación de la mineralización va desde un núcleo de alta temperatura, en donde encontramos más magnetita que hematita, y cambia hacia los lados lateralmente, donde empieza a predominar la hematita por sobre la magnetita. Entonces aquí vemos básicamente los estilos de mineralización y sus zonaciones, cómo cambian desde algo netamente estructural versus algo que está alojado en un horizonte estratigráfico.
Luego tenemos el caso de Candelaria Punta del Cobre, que es interesante porque encontramos ambos estilos de mineralización tipo IOCG, dependiendo de la estratigrafía que hay. Recordemos que los ambientes volcano-sedimentarios y en general cualquier tipo de ambiente geológico no son del todo homogéneos y pueden haber cambios en la estratigrafía de manera lateral bastante rápida. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Candelaria? Que hacia el oeste del distrito encontramos un horizonte estratigráfico muy bien desarrollado, una roca volcano-sedimentaria, que es la que hospeda un tipo de mineralización principalmente con control estratigráfico. Versus al otro lado del distrito, hacia el este, encontramos ese horizonte estratigráfico es muy pequeñito, está más desarrollado, por lo que la mineralización está principalmente hospedada en fallas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mineralización lo que quiere es poder tener espacio. Cuando hay un horizonte estratigráfico es el mejor espacio, pero si no, el mejor espacio que hay es en estructuras, ¿ya? Pues ahí está la mayor permeabilidad. Así que esos son los estilos de mineralización que encontramos en Candelaria. Ahora Candelaria es un tipo de IOCG donde predomina la mineralización con magnetita, como óxido de hierro principal, aunque en la zona sur, en un depósito que no sale en el mapa, que se llama La Farola, encontramos también mineralización donde predomina la hematita especular y también incluso encontramos en este depósito alteración de tipo skarn, como la que mostraba previamente como tipo de depósito asociado. Ahora, esos son los estilos de mineralización. Me voy a mover ahora un poco más a un modelo genético o cómo entender este tipo de depósito. Entonces, esta es parte de un estudio que lo que queríamos era poder encontrar un mineral que nos ayudara a entender la evolución temporal de este tipo de depósito, ¿ya? Entonces, este estudio nos centramos en Candelaria, uno de los IOCG más representativos en los Andes, y lo que hicimos fue buscar un mineral que nos ayudara a tener este control temporal y en ese sentido elegimos la actinolita. ¿Y por qué la actinolita? Porque es un mineral que ocurre tanto en etapas tempranas de alteración como en etapas tardías. Entonces nos da esa parte como de evolución. Lo que hicimos acá fue muestrear un pozo de más de 1000 metros de profundidad en que sacamos muestras de actinolita de parte del depósito que no tuviera mineralización de sulfuros, como partes que sí. Entonces ahora, ¿por qué actinolita? Como les decía, la actinolita la encontramos en diversos estadios de alteración hidrotermal, como mencionaba previamente. Acá está bien definido en la etapa calcítica férrica, que vendría a ser la etapa de óxidos de hierro, que sale ahí en la tabla paragenética. También encontramos actinolita asociada a la mineralización de sulfuros, como sale muy bien en esa foto, asociada a la alteración potásica férrica. Y también lo que no sale acá es que también hay actinolita que podemos encontrar asociada a la alteración más temprana sódico-cálcica. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Era un poco ver, ok, podemos ver diferencias en la química de estas actinolitas que nos ayuden a entender un poco mejor cómo evolucionó el fluido en estos diversos estadios de alteración, porque es muy difícil también entender cuál es el rango de tiempo en que está ocurriendo todo esto. Bueno, ¿qué hicimos? Sacamos diferentes muestras, empezamos a ver si que tenían algunas diferencias texturales, ocupamos un microscopio electrónico de barrido, y lo que muestro ahí en las fotos en blanco y negro son diferentes texturas que muestran diferentes generaciones de actinolita a una escala de intragrano. Encontramos, por ejemplo, texturas de reemplazo, encontramos, por ejemplo, texturas de sobrecrecimiento, como en la foto del medio, incluso texturas con zonación oscilatoria. Entonces, ¿qué pasa en el microscopio electrónico barrido? Es que si yo tengo diferentes tonalidades de grises, eso implica que hay diferencias en la composición de este mineral. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes generaciones de actinolita que tienen diferencias en su composición. Lo que hicimos acá después fue hacer mapas composicionales para ver qué cambios o qué elementos están cambiando de este mineral. Y lo primero que vemos son diferencias muy fuertes entre el magnesio y el hierro. ¿Qué pasa? La actinolita es una solución sólida entre magnesio y hierro. Entonces, cuando tenemos hierro, es a costa de no tener magnesio. Pero lo interesante acá es que vemos que todas las texturas más tempranas, ya sea, por ejemplo, el centro de un sobrecrecimiento o la parte del mineral que fue reemplazado, tienden siempre a tener bastante más magnesio que hierro. Y también vemos esos cambios en otros elementos, como el titanio, el aluminio, el sodio. Entonces lo que tocaba acá era un poco interpretar esta química que nos está dando un dato temporal muy importante. Nos dice que algo que es más temprano tiene una química distintiva a algo que es más tardío, ¿ya? Ahora, ¿qué hicimos después? Fue ocupar el número de hierro. El número de hierro es básicamente la proporción entre hierro y magnesio dentro del mineral,
y hicimos algunos mapas composicionales solo en base al número de hierro. ¿Y qué pasa? Que un número de hierro menor o más bajo se corresponde con un mineral que se formó a una temperatura más alta, ¿ya? Entonces nos ayudan a separar entre temperatura más alta o temperatura más baja. Y cuando empezamos a plotear los valores del número de hierro, nos damos cuenta que se forman dos clústeres bastante distintivos, en que el clúster 1, que se formó con un número de hierro más bajo, corresponde a aquellas texturas que son más tempranas, versus el clúster 2, que se corresponde con aquellas texturas que son más tardías. Y algo interesante que ese clúster 1 empieza a mostrar números de hierro que se parecen más bien a actinolitas que se formaron en un ambiente de tipo IOA, ¿ya? Entonces, aquí empieza a aparecer una idea muy interesante, porque en el fondo estamos viendo actinolitas de esta alteración cálcico-férrica, que está definida en el depósito, que tienen composiciones similares a la alteración que encontraríamos en un depósito tipo IOA. Que es interesante también porque recordemos que ese modelo vertical, en que el IOA eran las raíces del IOCG, aquí no estamos viendo una relación vertical, sino que estamos viendo una relación temporal, en que hay algo más temprano versus algo más tardío. Y no solamente que el hierro y el magnesio que nos ayuda a definir estos dominios, también los podemos definir ocupando el titanio, el aluminio y el sodio, y un montón de otros elementos que hemos estado estudiando en los últimos años. Entonces, en base a esto, y en base a toda la información que les mostré previamente, hicimos un modelo de evolución tipo IOCG-IOA en base a lo que hemos aprendido en Candelaria. Sabemos por la química de sulfuro y por isótopos de azufre dentro de los sulfuros que la fuente de los fluidos es principalmente magmática hidrotermal, al menos en los estadios principales de mineralización. Sabemos también que las alteraciones más tempranas son de mayor temperatura y también presentan una mineralogía, que es principalmente magnetita y actinolita, que se parece incluso a lo que encontraríamos en un tipo de depósito IOA. Ahora tenemos después una fase de mineralización principal en que sabemos que la temperatura es un poco menor, producto del cálculo del número de hierro, y en que encontramos no solamente, en que encontramos que sobreimpuesto a esta alteración de magnetita actinolita, encontramos alteración de magnetita con también un poco de actinolita, pero feldespato potásico, biotita y la mineralización de sulfuros, ¿ya? Todo esto es controlado por estructuras que tenemos muy bien definidas, que son principalmente estructuras transpresivas de orientación nor-noroeste, que son las que manejan la mineralización. Y en los estadios finales ya encontramos que hay una participación de fluidos externos evaporíticos que probablemente ayudaron a concentrar aún más la mineralización. ¿Cuál es la gracia acá? Es que en el fondo este estadio IOA, o de óxidos de hierro, no es que sea más profundo, sino que es más temprano, ¿ya? Entonces eso cambia bastante el paradigma de cómo entendemos la formación de ambos tipos de depósitos. Y voy a terminar volviendo a un punto que mencioné brevemente al principio, que tiene que ver con cómo entendemos la relación entre el magmatismo y la mineralización. Y esto ha habido avances principalmente que han salido el año pasado y este año, que son estudios que se han concentrado en la química de circonio. ¿Y por qué la química de circonio? Porque esta es una herramienta que ha sido bien estudiado y bien representado en intrusiones de tipo porfio, en que aquellas intrusiones de tipo porfio, los circonios suelen tener una química que indica mayor fertilidad, ¿ya? Y esa mayor fertilidad es lo que les mencionaba antes, que en el fondo es un magma que está más hidratado y que está más oxidado, ¿ya? Eso implica que tiene mayor capacidad para transportar metales. Ahora, ¿cómo podemos ocupar esto en el caso de los IOA o IOCG? Aquí recordemos que los intrusivos no son los que hospedan la mineralización, pero sí cercanos en edad y espacialmente con este tipo de mineralización. Entonces hubo un primer estudio que se publicó el año 2024 en base a intrusivos que alojan principalmente mineralización de tipo IOA y cómo comparar esto con aquellos intrusivos que alojan mineralización de tipo pórfido-cuprífero. Lo que se encontró acá es que aquellos intrusivos asociados más bien a depósitos de tipo IOA, como mencionaba previamente, van a mostrar, por ejemplo, un FMQ
que ilustra un ambiente más reducido en comparación con el tipo de ambiente, del ambiente de tipo porfio. Similarmente ocurre con la hidratación, entonces vemos una distinción química muy clara entre aquellos intrusivos relacionados con la mineralización tipo IOA versus aquellos que se relacionan con la mineralización de tipo porfio. Ahora, similar a este estudio, se hizo otro en el distrito Candelaria Punta del Cobre. Y aquí es algo que no les hablé con tanto detalle, pero en este distrito encontramos una serie de intrusivos que son parte de un batolito, que se llama el batolito Copiapó, donde hay diferentes pics de mineralización. ¿Y qué pasó? Que se encontraron que aquellos pics de intrusiones y de edades, y que se encontraron que aquellas edades más antiguas de intrusivos que tienen más aproximadamente 120, 118 millones de años, empiezan a mostrar una química en su circón de un ambiente más reducido, menos hidratado, quizás más parecido a lo que estábamos viendo en el caso anterior de los intrusivos que se asocian a depósitos tipo IOA. Pero aquellos intrusivos que son más jóvenes, un poco más jóvenes, muestran una química de circón más similar a lo que nosotros encontraríamos en un depósito tipo porfio, o sea, un ambiente más fértil. Y en este estudio se divide en dos estadios principales. Un primero, en que, los intrusivos son más antiguos, que tienen esta asignatura de fertilidad más baja, y un estadio posterior, que es aquella de la mineralización tipo IOCG. Que lo interesante acá, de nuevo, es que podemos incluso juntar esto con el modelo presentado previamente en base química mineral, en que tenemos, de hecho, este estadio de óxidos de hierro principalmente, que se asocia con intrusivos que tienen estos circones con una química menos fértil, de un magma más reducido, menos oxidado, y que se relaciona con mineralización tipo IOA, y sobreimpuesto a esto encontramos este estadio de los 115 a los 110 millones de años aproximadamente, donde la química circón nos habla de un magmatismo más fértil, ¿ya? Entonces, de nuevo, encontramos un estadio y el segundo estadio se superpone, ¿ya? Entonces, de nuevo, esto cambia el paradigma de cómo se forman y cómo se relacionan los depósitos tipo IOA con los depósitos de tipo IOCG. Así que para ir cerrando, como conclusiones, los depósitos tipo IOCG son una familia compleja de tipos de depósitos, pero podemos encontrar como ciertos patrones y procesos que se repiten independientes de la edad o la locación. También encontramos otro estilo de mineralización que se pueden asociar con depósitos IOCG, lo que nos lleva a pensar que un paso a seguir en el futuro es empezar a entender los IOCG como un sistema mineral. En el fondo, ver cómo los porfios se relacionan con los epitermales, cómo se relacionan también con los depósitos tipo SCAN y un largo etcétera. Y son modelos muy lindos de evolución y de formación que se han publicado hace años. Podemos quizá empezar a ver los IOCG con unos ojos parecidos. Ahora, hay una relación parece haber una relación entre el magmatismo y la fertilidad de magmas con los estilos de mineralización que encontramos, y lo que nos ayuda a entender este tipo de depósito es como un sistema que está evolucionando, formando eventos que se van solapando más que un solo fluido que evoluciona, ¿ya? Así que con eso voy a terminar, y si tienen preguntas, encantada de responderlas. Muchas gracias, Irene, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas acá en el chat. La primera nos pregunta, ¿qué tipos de alteración se asocian a los IOCG? Bueno, igual lo mencionaste, pero como para recapitular. Sí, o sea, lo que mencioné en la presentación. Encontramos alteración temprana zoicocálcica, luego la cálcica férrica, y la que se asocia con la mineralización tipo IOCG es principalmente una alteración potásica férrica, que puede ser de alta o baja temperatura, dependiendo, y eso lo podemos identificar dependiendo de los óxidos de hierro que hay, y también los minerales de alteración que encontramos. Así que esas son las etapas de alteración principales que encontramos asociados a este estilo de mineralización. Súper. Después pregunta Andrés, ¿qué mecanismos de precipitación de minerales metálicos se identifican en los IOCG? Mecanismos de precipitación, bueno, encontramos, hay principalmente la mineralización puede estar diseminada, o puede ser bastante pervasiva. Sí vemos mucho que hay sulfuros que están reemplazando magnetita que precipitó previamente, así que parece ser que los óxidos de hierro ayudan también a la precipitación de sulfuros.
Pero también encontramos sulfuros que pueden estar en vetilla, aunque las vetillas no están tan bien definidas como en los depósitos de tipo porfio y no son tan claras, son más sinuosas, de bordes no rectos y tampoco hay cuarzo. Pero sí, esos vendrían a ser como los mecanismos que encontramos, generalmente de mayor temperatura que un depósito de tipo porfio, entonces todo está más diseminado, pervasivo o de reemplazo. Súper. Lisa pregunta, muchas gracias por la presentación. Quiero preguntarle en qué tipo de provincias tectónicas suelen desarrollarse los IOCG. Bueno, en el caso de los Andes se asocia a margen, a un margen activo, a un ambiente de subducción, con la diferencia que es un ambiente de subducción de alto ángulo, y la diferencia de eso es que la corteza se adelgaza, o sea, una corteza que está más adelgazada en comparación con la subducción que vemos hoy en día, por ejemplo. Entonces es un caso muy específico y constreñido en el tiempo en que encontramos mineralización tipo IOCG asociado a subducción, pero suelen estar en los bordes de cratones, en otros casos alrededor del mundo, y asociados como eventos orogénicos grandes. Entonces, pero eso es bastante variable porque puede ser un colapso orogénico, también magmatismo anorogénico, pero suelen estar en los bordes de cratones. Eso es como a la mirada más global que veo. Súper. Después Marco pregunta, ¿qué métodos geofísicos son útiles para identificar IOCG? Súper buena pregunta. Mira, susceptibilidad magnética es la que siempre, como lo primero que la gente decide ocupar. Esto por la cantidad de óxidos de hierro que hay, van a dar de todas maneras van a dar como una anomalía positiva, pero sí hay que tener cuidado porque hay muchos falsos positivos. Uno puede tener magnetita diseminada y no tener nada de sulfuro. Entonces, eso hay que combinarlo, por ejemplo, con gravedad o con resistividad también y conductividad. Ya, entonces recordemos que los sulfuros van a ser conductivos. Ahora, generalmente los IOCG tienen como señales de conductividad más bajos que otro tipo de depósitos porque la mineralización está diseminada. ¿Ya? Entonces, son como en el fondo esas características deberían poder ayudar y se integran. Entonces, cada uno por separado no sirve tanto, lo importante es hacer una integración de diferentes métodos. Claro. Una última pregunta, tenemos aquí a Nicolás Barahona. Dice, muy buena charla sobre la temporalidad de alteraciones. Artículos como el de Ski Road 2022 menciona que la fase calcosódica de hierro sería posterior a la potásica férrica en el caso de los IOCG andinos. ¿A qué se puede deber esto y afecta el modelo planteado? Porque la tabla paragenética, la actinolita se ubica solo en fase de sulfuros y no de óxidos. No sé, tendría que revisar. Yo creo que ese estudio es súper bueno, hace unas clasificaciones muy buenas, pero hay una serie de papers y publicaciones que se han hecho de tablas paragenéticas donde muestran los estadios de óxidos de hierro previo a la de potasio, a la de hierro-potasio, y que ese es, de hecho, es una paragénesis que encontramos en la mayoría de los IOCG a escala global, así que pongo en duda esa aseveración, no es lo que vemos en los Andes en ningún caso. Súper bien. Esas son todas las preguntas que tenemos por ahora, así que damos por finalizada la charla. Muchas gracias, Irene, por tu participación, haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte aquí con nosotros y con todos los chicos de Sudamérica. Hay distintos países acá. Súper, que hayan disfrutado la charla. Sí, muchas gracias.